mencionábamos en el comienzo, hoy está empezando el escrutinio definitivo y vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando en Córdoba después de las elecciones a gobernador. Yarlora fue elegido como el ganador para gobernar Córdoba en el escrutinio provisorio. Hoy empezó el definitivo, pero sin embargo hubo muchas dudas, denuncias de Luis Juez también, denuncia del partido, por el escrutinio y cómo se llevó a cabo el conteo de los votos. Para eso le invitamos a Andrés Piazza a que nos ayude a entender un poquito de qué trata este sistema Turing y dónde estuvo la falla. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Bueno, un placer. La verdad es que tengo que aclarar que soy un mero comentarista que no estuvo involucrado en el proceso, ¿no? En ninguna... No, claro, nosotros lo contactamos a Andrés porque es especialista, es abogado, especialista en Derecho Informático y nos va a ayudar un poquito, más allá de que no estuvo involucrado en las decisiones ni en el sistema, a entender un poco qué es lo que sucedió. Andrés, ¿nos podés ayudar a entender un poco qué es el sistema Turing y dónde podemos entender que estuvo la falla? Bueno, todas las elecciones, y la de Córdoba en particular, tienen un escrutinio provisorio y uno definitivo. Y paulatinamente se están incorporando herramientas tecnológicas al proceso electoral que son deseables que se incorporen y que la ley incluso lo prevé. El Código Electoral en sus modificaciones incluso le dice a Córdoba, al Estado en general y a la justicia, que es quien lo organiza en particular, que adquiera, que incorpore herramientas tecnológicas. Lo que está pasando es que para escrutinio o para voto electrónico, porque en Carlos Paz y en La Falda votaron electrónicamente, se tercerizan las incorporaciones de tecnología electoral y lo hacen con empresas, en este caso Ocasa y MSA, la misma empresa de la boleta única electrónica, que, bueno, además de que tiene un monto importante en el costo de la licitación, por lo general no se sabe muy bien cómo funcionan sus sistemas, incluso en las presentaciones o en las auditorías, el propio Tribunal Electoral, que es el que organiza las elecciones, no puede explicar muy bien qué es o qué está haciendo lo que está contratando. Y el sistema Turing es un sistema que aparentemente dice que usa inteligencia artificial, que lo que hace es contar votos en el escrutinio provisorio, tratando de que sea rápido para tener los resultados esa noche. Pero el escrutinio provisorio no tiene valor legal, el que tiene valor legal es el que está sucediendo hoy en tribunales con esa cantidad de fiscales partidarios tratando de contar las actas de puño y letra, que es el escrutinio definitivo. Lo que pasa es que, bueno, cuando se parecen los resultados, ya la sociedad se queda como en la elección del 2019, con el resultado de la noche del domingo, y con ese ya sabemos quién ganó y quién no. Hoy tenemos que esperar un poco a que el escrutinio definitivo dé esos resultados. Hubieron muchas irregularidades con el sistema Turing. Este sistema es como una adición innecesaria, entiendo yo, ahí en medio no entre el votante y el voto, que eso sería el voto electrónico, que es la peor opción, pero de las peores opciones, porque es un OCR que dice ser inteligencia artificial con un procesamiento difícil, pesado, que necesita conectividad, que necesita asistencia técnica, en el medio entre un acta de papel que podría bien viajar adentro de una urna o bien viajar por una foto o algo bien simple, para que se cuente rápido, como hacen en Santa Fe, ¿no? Una foto en cada escuela, un mensaje que tiene una foto adjunta, que no se necesita la gran conectividad para hacerlo, y ahí en un lugar centralizado de cómputos, 200 personas en 3 horas te tienen el resultado completo. Aquí faltaron contar 100.000 votos, de los cuales a su vez hay un montón de irregularidades, y yo me quedo más con las irregularidades institucionales, porque yo pienso que las del escrutinio definitivo va a arrojar qué fue lo que pasó. Pero las institucionales me preocupan más. Andrés, hoy justamente, hablando de lo institucional, hoy justamente la jueza Vidal habló y criticó fuertemente a la empresa que contrataron ellos, un poco hablando de la falta de técnicos, la falla del sistema, pero bueno, fue una crítica a la empresa que contrataron ellos, a la privatización de la empresa. Entonces, digo, por ahí, ¿cuál es el perfil que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se construye una transparencia, más allá de que incorporemos la tecnología, pero encontrar la transparencia en ese uso de la tecnología? Bueno, voy a decir una opinión de cómo creo yo que se debería construir. Lo primero es que si vos tenés, digamos, el rol jurisdiccional no solamente es de control o de dirimir
una controversia o control de constitucionalidad, como hacen los jueces normalmente, sino que en este caso es el organismo que organiza las elecciones. Esta jueza tiene trabajo durante todos los 4 años y hay 2 jueces más que son ad hoc, que son jueces que se integran para organizar las elecciones. A su vez, de organizarlas, tercerizan en una empresa y después la responsabilidad sobre un servicio básico, sobre una herramienta básica de la democracia, termina siendo una crítica de una jueza a una empresa. La ley dice, en los principios sobre esto ya están escritos y no hay que inventar demasiado, pero nuestra ley dice algo muy parecido a cuáles son los principios que se deben incorporar. Se deben incorporar y acumular capacidades estatales y no alquilar sistemas que siempre son deficientes, elección tras elección, y que estamos rogando que el resultado no sea parejo para saber si realmente tenemos una normalidad institucional. Yo creo que hay un desempeño indudablemente, es más, no conozco a nadie, ni a ningún partido político, a ningún apoderado o a ninguno de los dirigentes actuales, ni comentaristas, ni analistas de la sociedad civil o de otros lugares que digan algo distinto que esto. El accionar del Tribunal Electoral fue inaceptable, fue un mal desempeño, y están contratando cosas que no saben, criticando cosas que no saben cómo funcionan, y no están aprendiendo de sus errores. La verdad es que a mí me parece que el Tribunal Superior de Justicia tiene que tomar cartas en el asunto para esta elección, para mantener la normalidad, pero para el futuro no se puede continuar con esta operación tan inconsistente. Ni siquiera es consistente la versión que se dice, con cómo se relatan los hechos. Andrés, también hubo una falla del sistema Turing en Manfredi, en donde ahí claramente se vio que habían dado ganador a quien luego fue el perdedor, el que salió segundo, digamos. Ahí estamos viendo un ejemplo chiquitito por ahí de las fallas que tiene este sistema Turing. Claro, en las elecciones en donde al mismo tiempo de la elección provincial se eligen intendentes o autoridades locales, la posibilidad de que haya un error en una carga de una mesa o de 2 mesas puede impactar en la percepción, ¿no? Porque finalmente el resultado va a ser el que sea, pero puede impactar de manera decisiva. El problema institucional que esto podría acarrear es muy importante, y entiendo que a lo mejor la empresa MSA es muy hábil logrando que el Estado les dé... algunos partidos se están quejando del pago que hizo el gobierno. El pago lo hace el gobierno porque el procedimiento está establecido así. La justicia elige y el gobierno paga, y está bien que así sea, porque hay que gastar dinero en las elecciones, pero si ese dinero se lo damos a una empresa que no nos soluciona el problema y volvemos a tropezar cada 4 años, y encima ni siquiera podemos explicarle a la sociedad qué pasó, es un problema muy grande. Y al mismo tiempo, aprovecho para decir algo que no sé si es lo que me estás preguntando, pero aprovecho. También hay que decir que el escrutinio definitivo puede ser normalizado y puede despejar todas estas dudas. Está bien lo que hace la oposición de querer saber lo que pasó y de querer transparencia, pero cuando dicen que es boleta por boleta, confunden a la gente. Las actas en puño y letra alcanzan. Eso dijeron los abogados cuando hicieron la impugnación en tribunales, pero la campaña comunicacional de boleta por boleta me parece desinformación, y es importante no confundir a los ciudadanos. Andrés. Porque después van a decir, el escrutinio definitivo lo van a firmar todos los fiscales, como pasó en 2007, que todos los fiscales de todos los partidos firmaron que eso estaba bien, y sin embargo la sociedad se quedó pensando que hubo fraude. Y si eso pasa, no podemos soportar, en este nivel de descreimiento del sistema político, no podemos soportar que la gente se quede pensando que el gobernador no ganó. Sí, tal cual. Andrés, te agradecemos muchísimo por ayudarnos a comprender, por entender un poquito de lo que está sucediendo y entender también lo importante que es la tecnología, y tomar la tecnología de modo que nos ayude a generar transparencia y no dañar la democracia. Muchísimas gracias por estar en Ciudad U. Gracias, un placer. Bueno, Random, y seguimos con más Ciudad U.